que celebramos, muy bien, la Pascua o la Semana Santa. Y también estuvimos nosotros compartiendo algo acerca de la Semana Santa, algo acerca de la Pascua. A ver si alguien estuvo atento a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bien, Santiago, ahí, por ahí. Alguien se había liberado, muy bien. Alguien por ahí andaba. Alguien liberó, Santi. No hablamos de San Martín, Santiago. No hablamos de historia. Por ahí va. Sí, nos recordamos la primera Pascua, la primera Pascua que se celebró en la historia, que fue cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Se acuerdan ahí de las 10 plagas o 10 señales de Dios ante Egipto para que el faraón los dejara salir de la tierra en la cual se encontraban siendo esclavos hacia la tierra prometida? Y Dios tuvo que hacer una señal gigante, enorme, que fue la de tener que matar a todos los primogénitos que no estuvieran, que en las casas no estuviera pintado con sangre de un cordero el dintel de la puerta. ¿Se acuerdan que ahí habían sacrificado a un cordero? Y ese sacrificio del cordero fue por la cual se celebró la primera Pascua, ¿no? En la cual Dios había pasado por alto por las casas del pueblo de Israel al ver la sangre de ese cordero, ¿no? Como en sacrificio, tomando el lugar de los primogénitos de Israel. Dios pasó por alto, el Pesaj era la primera Pascua judía. Y después nosotros al día de hoy celebramos y vimos ahí que Jesús era nuestro Cordero, que Jesús era nuestra Pascua. Y vimos que Jesús era el Cordero que Dios mandó a este mundo para que muera en el lugar nuestro, ¿no? Para que muriera en la cruz, para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados y a través de su sangre, como ese antiguo Cordero, poder nosotros ser limpios y que Dios pasara por altos nuestros pecados y poder tener una relación con nuestro Dios, con nuestro papá, y poder así de esa manera ser libres del pecado, de la maldad y de todas las causas que el pecado conlleva en nuestra vida. Ahora bien, hoy vamos a estar hablando la semana pasada hablamos un poquito acerca de la resurrección y hoy vamos a continuar hablando de la resurrección. Y el título de este mensaje o de esta charla se llama El poder de la resurrección, ¿no? El poder que significa en nuestra vida que Jesucristo haya resucitado, que Jesús haya resucitado. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes me la van a responder con sinceridad. ¿Cuántos de acá les son fanáticos, les gusta mirar series, películas, ya sea en Netflix, en algún lado donde fuese? En HBO Max, ahí, en lo que fuese, porque hoy en día ya hay, o mismo en la tele. Yo no sé si, bueno, yo soy uno, a mí me gusta ver más películas que series, pero miro por lo general series. ¿Se acuerdan? Cuando yo era chico mirábamos lo que eran las novelas mexicanas. Novela mexicana, Marimar, Mariela del Barrio, Talía a morir. Yo me acuerdo que era chico con mi mamá, nos mirábamos toda la tarde novela y hablaba como mexicano. Vos me veías en la calle y yo hablaba como mexicano, era una cosa de loco. Después pasó los años y se puso de moda las novelas brasileras. Avenida Brasil, Moisés, y ahí estábamos también todos, nos sentíamos que estábamos en la favela, que estábamos ahí en Brasil, y así con cada tipo de novela nos vamos poniendo a la moda, ¿no? Ahora, hace poco estuvieron la explosión de las novelas turcas, ahí con Elif, ahí ya me las perdí, ahí ya trataba de no mirar tanto, pero había un montón de novelas turcas. Y ahora no sé si se dieron cuenta que en Netflix hay como una explosión de los doramas, que son esas series coreanas, pero un montón. Vos abrís ahí Netflix, son todos coreanos, y vos decís, bueno, te pones a ver algo y es coreano. Y la otra vuelta hablábamos con mi mamá y ella es fanática de estas novelas coreanas, y me dice, ¿qué problema estas personas? ¿Coreanos? Sí, me dice, le digo, ¿por qué? Le digo, ¿cuál es el problema grande que tienen los coreanos? Me mataba de risa, imagínate. Y me dice, claro, porque ellos creen en eso del karma, me dice. Y eso del karma como que les genera un gran problema, porque dicen que ellos creen que en las buenas acciones después las pagan en otra vida y en el reencarnamiento, ¿viste? Y me dice, eso es un gran problema porque siempre van a estar pagando lo que hicieron antes. Y le digo, y la verdad que sí, es un problemón, no es un gran problema. Es un problemón.
¿Y a qué viene a todo esto? A que nosotros, gracias a Dios, podemos entender la vida de una manera distinta si entendemos la vida como Dios nos dice que es. Que nosotros vamos a vivir una vida en este mundo y que el día de mañana, si creímos en Jesús, vamos a tener la resurrección de nuestros cuerpos, que vamos a resucitar juntamente con Él. Y esa realidad nos hace vivir la vida de otra forma, de otra manera, distinta a la que quizá viven otras personas que tienen otro tipo de creencias que los hace vivir de otra forma. Porque nosotros tenemos una manera muy particular de vivir, que esta resurrección nos hace poder vivir. Y para eso te voy a pedir que me acompañes a leer 1 Pedro 1:3. Y vamos a ver ahí el poder de la resurrección y qué significa el creer que Cristo ha resucitado, qué es lo que nos empodera a nosotros que Jesús haya resucitado. Y lo primero que vamos a leer es este versículo famoso que está en 1 Pedro 1:3, que dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, ¿qué? Una esperanza viva. Vamos de vuelta ahí desde la mitad del versículo, dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Fíjate el poder que tiene la resurrección en nuestra vida, que el hecho de que Jesús haya resucitado nos hace a nosotros poder nacer de nuevo. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús, dice la Biblia que somos nueva criatura, que somos nueva creación, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ese es el poder de la resurrección que tiene, que nosotros podemos y somos nuevas criaturas, que somos renacidos para una esperanza, para que tengamos una esperanza viva, pero Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa es la realidad en la cual nosotros como hijos de Dios podemos vivir, como personas renacidas, como personas que han nacido de nuevo, como personas que podemos vivir en la esperanza viva de que Jesús ha resucitado y que eso nos trae a nosotros una nueva forma de vivir, una nueva manera de vivir. Y la resurrección de Jesús nos da a nosotros una esperanza que está viva. Y acá me gusta esta unión de palabras, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos tener esperanza en un montón de cosas, pero por lo general esas esperanzas muchas veces son esperanzas quizá muertas, o quizá que tienen una corta duración, algo que es finito. Por ejemplo, yo cuando arrancó el año, para los que acá me conocen todos, yo soy muy futbolero, hincha de Lanús, fanático. Y teníamos ahí un nuevo técnico, una nueva ilusión, una nueva esperanza de que nos vaya bien. Y bueno, eso duró un par de partidos hasta que empezamos a jugar y quizás no salieran las cosas bien. O quizás puedes tener alguna esperanza de que las cosas mejoren y muchas veces las cosas no mejoran por un montón de situaciones que nos limitan esa esperanza. Pero en Jesús, en Cristo Jesús, y en su resurrección nosotros podemos tener una esperanza que está viva, que está plena y que podemos estar confiados de que si nosotros depositamos nuestra fe en Él, Jesús va a cumplir. Que si nosotros creemos que Jesús ha resucitado, nosotros vamos a resucitar con Él. Que si nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos da una nueva vida y nos hace vivir de una nueva forma, lo que nos ayuda a nosotros poder ir transitando la vida a diferente de otras personas. Esta esperanza viva. Por eso vamos a ver qué significa que esta esperanza esté viva, que la esperanza ha transformado al mundo en el pasado. La esperanza que significa que esté viva es que va a actuar en el pasado, que actúa en el presente y que va a actuar en el futuro. Y para eso vamos a ver el punto número 1, la esperanza que transformó el mundo en el pasado. Y ahí te voy a leer un versículo que se encuentra en 1 Corintios 15, 3 y 4. Está hablando el apóstol Pablo ahí y dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y ahí en 1 Juan escribe ahí el apóstol lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto le anunciamos respecto
al verbo que es vida. Primero a Juan 1:1, la esperanza que transformó al mundo. Acá son dos ejemplos de dos apóstoles que escribieron en sus cartas. Primero Pablo puso ahí el mensaje que él había recibido, que Cristo Jesús había muerto y que al tercer día resucitó. Y sabemos cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, después de conocer este mensaje, después de saber de que Jesús había resucitado. Pablo, perseguidor de la iglesia, encuentro con Cristo, siendo uno de los predicadores que más llevó el evangelio en su momento. Ahí después podemos ver lo que dice Juan, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado, lo que tocamos con nuestras manos, eso anuncian, esa verdad cuentan acerca del verbo de vida. Estos testigos oculares de primera mano que vieron lo que Jesús había transitado, había enseñado, había vivido, pero lo más importante que Jesús había hecho, había resucitado. Porque el hecho de la resurrección de Cristo es lo que termina de transformar todo. Si Jesús hubiera simplemente enseñado y hubiera muerto, hubiera sido un maestro. Si Jesús simplemente hubiera venido a hacer milagros y hubiera muerto, hubiera sido una persona quizá poderosa, pero no hubiera terminado la obra. El hecho de que Jesús haya hecho la voluntad de Dios hasta el final, en la cruz de Cristo y resucitando al tercer día, hace que la obra de Cristo sea completa, que el poder de Dios sea completo y que nosotros al poner nuestra fe en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, podamos ser parte de esa esperanza viva, de poder vivir de una manera totalmente distinta. Por eso esta verdad, esta realidad que los apóstoles contaron en ese momento fue lo que transformó el mundo. Y es lo que hoy nos llega a nosotros como el Evangelio, como la buena noticia. Esta buena noticia que transformó el mundo y que lo sigue transformando. A pesar de que no lo creamos, nosotros como iglesia podemos seguir ayudando a que ese Evangelio se siga extendiendo, que esa buena noticia se siga conociendo. Nosotros acá, desde Temperley, quizás a mí me toca estar en otra iglesia del otro lado, pero nosotros como iglesia seguir transformando el mundo, al igual que hicieron los apóstoles con la verdad de Jesús, con la resurrección, que es lo que transforma todo, es lo que da la esperanza viva. Ahora también, esta esperanza no solamente fue una esperanza del pasado y que a día de hoy no nos incumba a nosotros, sino que también esta esperanza sigue viva en el sentido de que tenemos esperanza para el futuro. Tenemos esperanza para el futuro. Y vamos a leer ahí 1 Tesalonicenses 4:13. Que dice así: hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que ya no tienen ¿qué? Esperanza. Nosotros tenemos una esperanza asegurada para el futuro. Nosotros en Cristo Jesús podemos tener una esperanza para el futuro. Y esta esperanza es la que nosotros vamos a transitar. Seguramente todos en un momento vamos a transitar la muerte, pero tenemos esperanza de que vamos a resucitar un día juntamente con Cristo Jesús. Y esta esperanza es la que a nosotros nos trae consuelo ante la adversidad, ante el dolor de la pérdida, ante el dolor de la separación. A nosotros nos trae consuelo, nos trae esperanza, algo que el mundo no lo puede tener. Nosotros al poner nuestra fe en Jesús, al depositar nuestra confianza en Jesús, podemos tener la esperanza eterna de que vamos a pasar quizá por la muerte física, pero no vamos a pasar por la muerte espiritual, sino que vamos a vivir en eternidad con Dios, juntamente con Él, y compartir de una eternidad juntamente con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestra iglesia, con todas las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Por eso esta es nuestra esperanza que tenemos para futuro y lo que nos tiene que impulsar a vivir este presente de una manera diferente. ¿Cuál? De compartirle esta esperanza a los demás. ¿Cuántas veces las personas, y hoy lo hemos visto en esta situación particular actual, que las personas viven sin esperanza? Y nosotros como hijos de Dios tenemos esta esperanza eterna, gloriosa, poderosa, capaz de transformar el mundo.
nos tiene que impulsar a nosotros a tratar de que los demás sean transformados con esta esperanza y que puedan vivir de esta manera, sabiendo de que a pesar que nos toque en un momento la separación física, nos toca atravesar el dolor, y no por esto lo quiero hacer minimizarlo ni decir, bueno, no sufrás, porque muchas veces va a haber el dolor, pero al final del dolor está nuestra esperanza, que es que podemos tener vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos tiene que impulsar a hablar de más, a decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, mirá, yo tengo una esperanza eterna que está basada en Cristo Jesús, en que cuando venga, el día que tenga que venir, voy a cerrar los ojos acá, pero voy a abrir los ojos en el cielo. Y esto es una esperanza que me gusta y me gusta poder hablarla hoy. No me gusta quizá hablar mucho de esto porque no son temas que quizá a uno sean muy agradables, pero al hablar acerca de la resurrección es inseparable hablar de la resurrección sin la muerte. Pero gracias a Jesús tenemos esperanza aún en la muerte, aún en la separación física, tenemos la esperanza de que Jesús nos va a resucitar juntamente con Él. Y esto es algo glorioso, es algo para poder ponernos contentos y es algo que lo tenemos que decir, porque esto como hijos de Dios es una seña muy particular nuestra, que podemos tener esta esperanza basada en la resurrección de Jesús. Y por último, este tercer punto, hemos visto la esperanza que transformó el mundo en el pasado, tenemos una esperanza que nos ayuda a poder ver el futuro con alegría, con un poco de más optimismo y con una forma positiva, que es esa resurrección al final de los tiempos, pero también es una esperanza de la resurrección que nos impulsa en el presente. El hecho de que Jesús haya resucitado también nos impulsa a nosotros a vivir en el presente, en el ahora, en el hoy, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario andar. Y esto es lo que me gustaría poder hablar con ustedes también en esta tarde, en esta mediodía, no sé qué hora es. Ya es tarde. Vamos a leer 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, escucha bien, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente que todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para el que murió por ellos y fue resucitado. El otro versículo en Romanos 6:8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Fíjate esto, ¿no? Acá está hablando la Biblia, está hablando el apóstol Pablo en 2 cartas diferentes acerca de una realidad, ¿no? De que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, hemos puesto nuestra confianza en Él, dice la Biblia que nosotros, cuando atravesamos ese proceso en el cual ponemos nuestra confianza en Jesús, también nos identificamos con Él en la muerte y también en la resurrección, fíjate. Ahí dice en Romanos 6:8, dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y en 2 Corintios lo vuelvo a leer, dice, y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado, ¿no? Nosotros al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, confiamos, ¿no?, en que nosotros hemos muerto para el pecado, pero vamos a vivir para Cristo, ¿no? Y este proceso en el cual se da espiritualmente nos impulsa a nosotros a vivir de una manera diferente, ¿no? El hecho de atravesar y de poner nuestra confianza en Cristo Jesús, en que ya no vivamos más para nosotros, sino que vivamos más para Jesús. Dice Jesús que nos hace un llamado en el Evangelio, que es el llamado que le hace a los discípulos, que ¿cuál es? El que les dice, sígueme. Jesús los llamaba a los discípulos y les decía, sígueme, ¿no? Y después dice más adelante, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, ¿no? El hecho de nosotros poner nuestra confianza en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, el que murió y resucitó al tercer día, hace que nosotros ya no tengamos más que vivir para nosotros mismos, sino que podamos vivir para Él, para poder vivir en una realidad diferente. Y esto es lo que me gustaría poder estar compartiendo con vos en esta tarde. En esta tarde, ya dejemos que es tarde. Que nosotros podemos vivir así como tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús, como hijos,
como santos, como herederos de Dios, como parte de sus sacerdotes, también podamos vivir como resucitados en este mundo, ¿no? De que nosotros antes nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra forma de vivir la vida, en nuestra forma de entender la vida más egoísta, en nuestra forma de entender la vida para satisfacer nuestros deseos, para vivir para lo que a nosotros nos gusta, que es, no sé, comprarnos una buena pilcha, que está bien, comprarnos un auto, que está bien, no sé, vivir para nuestros placeres, que están bien en su medida, pero Dios nos llama a vivir de otra manera, una vida que ya no sea más para mí, sino para Él. Una vida que en vez de ser para adentro, para nuestro egoísmo, para nuestros propios deseos, este amor de Cristo nos obliga a hacer de otra manera, que es vivir para Él. ¿Y cómo es vivir para Él? Vivir como Jesús vivió, seguirlo como Jesús vivía. Es seguir a Cristo día a día. ¿Y qué es seguir a Cristo? Y es ver a Jesús perdonando a la mujer adúltera, es caminar con Jesús y verlo hablando con un extranjero, cuando en esa época no se podía hablar con extranjeros, con los samaritanos, que eran enemigos de Israel. Es caminar con Jesús y verlo ahí sanando enfermos, dándole de comer a las multitudes, a los necesitados. Es seguirlo a Jesús y vivir de una manera distinta. Es vivir de una manera como Él vive y no como nosotros vivimos. Un amor que nos obliga a vivir para los demás y no solamente para nosotros. Y esto es lo que a nosotros nos hace vivir de una forma distinta. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestro egoísmo, en nuestra maldad, hoy podemos vivir resucitados en la historia, en nuestro presente, en este tiempo que nos toca vivir, que nos impulsa a vivir de una manera diferente. Que si tenemos que perdonar a los demás, los vamos a perdonar. Que si tenemos que tener paciencia con un amigo, con un hermano, la vamos a tener. Que si tenemos que quizá corregir cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea, lo vamos a intentar, porque a eso nos impulsa a vivir como resucitados, sabiendo de que ya no estamos más muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora estamos vivos y tenemos una esperanza viva que actúa en el pasado, que actúa en el presente y que va a actuar en el futuro. Pero este es el poder de la resurrección, tan grande que no nos abarca quizá este tiempo que podamos estar compartiendo. Pero sí los invito a esto, a que podamos pensar en la resurrección de Cristo y la podamos estar pensándola en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir esta realidad de saber de que ni la muerte tiene poder en nosotros, de que la muerte está vencida, de que lo quizás más grande de este mundo ya está resuelto y que a nosotros nos impulsa a vivir de otra manera distinta y ponerlo en perspectiva para poder vivir de una manera como a Jesús le hubiera agradado? Así que te voy a invitar ahora a que puedas inclinar tu rostro un minuto. Vamos a terminar con una oración en este tiempo. Y me gustaría que hoy pueda ser un día de decisiones también para tu vida, que hoy podamos tomar alguna decisión en cuanto a esto. Si hoy es no sé si la primera vez o ya venís varias veces escuchando esta palabra, de que Jesús te ama, de que Jesús murió, de que Él pagó el precio de tu pecado, que resucitó al tercer día. Si ya venís escuchando este mensaje, hoy es tiempo de que tomes una decisión. Que si querés tener esta esperanza viva a futuro, que hoy puedas tomar una decisión y que puedas decirle a Jesús: mirá, Jesús, estoy tratando de entender esto, mucho no entiendo, pero quiero tener una relación con vos, quiero tener esta esperanza viva en mi corazón. Decíselo así, con tus palabras, ahí en tu corazón, en este lugar, en este momento. No son palabras mágicas, vos hablando con Dios, nada más. Y si quizás ya hace años que vinís viviendo en la iglesia y quizá conoces ya la palabra hace mucho tiempo, que hoy también sea un momento en el cual te encuentres con Jesús nuevamente, que te encuentres a los pies de esa tumba vacía, que te encuentres a los pies del Maestro, que te encuentres ahí a los pies del Cristo resucitado, que quizá como le dijo a Tomás: tocá acá mis manos, tocá mi costado, mirá, soy yo, soy Jesús, estoy resucitado, quiero compartir con vos. Que si hay un sueño que tengas que estar poniendo ahí
en las manos de Cristo, que hoy lo puedas hacer, que un sueño que haya muerto, algún proyecto que esté muerto, quizá alguna relación que esté muerta, ponela a los pies de Cristo, que Él puede, si hay alguien que puede darle vida, es Cristo Jesús. Si hay alguien que puede traer a tu esperanza, a tu vida, es Cristo Jesús. Así que te invito a que puedas en esta mañana tomar una decisión. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, que me das de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de adorar juntamente con mis amigos, con mis hermanos. Y te doy gracias, Señor, porque podemos en esta mañana pensar en Cristo Jesús, muerto en la cruz, pero resucitado el tercer día, y que esta resurrección nos trae a nosotros esperanza, Señor, un futuro de gloria, una confianza, Señor, que nos impulsa a vivir de una manera totalmente distinta, que es siguiéndote a vos, Jesús, que es poniendo los ojos en ese Jesucristo resucitado, Señor, en ese Jesús que estuvo muerto, pero que hoy vive, Señor, y que hoy podemos tener esperanza. Y te pido, Padre, que si en esta mañana, Señor, alguien te está pidiendo perdón por sus pecados, Señor, que lo bendigas, Señor, que podamos estar haciendo una fiesta acá, Señor, como hay una fiesta seguramente en el cielo, Señor, y te pido, Señor, que podamos amarlo, abrazarlo y quererlo así como nosotros somos amados por vos, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.